Ahí. Ahí estamos. Buenas tardes, estamos en el espacio de la práctica de primer año de la Escuela de Arte República de Italia. Estoy junto a mi compañero Cristian Castro. En esta oportunidad continuamos con nuestro ciclo de conversatorios para charlar con Ebra, que bueno, es un colectivo gráfico que está formado por Nancy Miranda, Natalia Costa y Elizabeth Medina, que vienen trabajando juntas desde hace un tiempo en relación a la lucha de los feminismos por la igualdad. El colectivo se manifiesta atravesado por el grito colectivo del Ni Una Menos y se propone aportar a las luchas transformadoras de nuestro tiempo desde el año 2018, cuando fueron invitadas por el grupo de mujeres de ciencia y tecnología de la UNCI para realizar estampas y parches en el marco del pañuelazo que se hizo en la estación Quilmes. Bueno, desde ese entonces trabajan juntas y producen obras relacionadas al derecho de la mujer a decidir sobre sus cuerpos y utilizan predominantemente el grabado como medio de expresión. Por otra parte, también confluyeron con Grabado Andante, en Las Pibas Hacemos Arte y, bueno, trabajaron de manera conjunta en los momentos previos a la votación por la ILE en el Senado. El colectivo Grabado Andante también estuvo con nosotros en la EARI el año pasado, también en la Semana de las Artes, así que bueno, bienvenido Ebra, bienvenidas Ebra, y bueno, vamos a empezar, no sé quién quiere comenzar a charlar, vamos a hacerlo igual de una manera bastante dialógica, mostrando algunas imágenes, así que bueno, arranquemos. ¿Qué tal, cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, como ahí nos presentaba Néstor, un gusto estar acá. Y bueno, sí, comenzamos así, ya trabajábamos juntas por el hecho de, además, ser amigas de carrera y de la vida. Y bueno, y fuimos convocadas y ahí arrancamos, ¿no? Nos encantó el hecho de estar en la calle junto a otras compañeras y bueno, y ahí arrancó todo. Así que bueno, no sé, en un principio era algo novedoso, emocionante, porque al ver tanto movimiento y nos generaba más ganas de seguir y así comenzamos a producir y bueno, de convocatoria en convocatoria y también desde nuestro lado salir, ¿no? Nos interesaba mucho estar en las calles. Bien, tenemos el grabado como, digamos, medio predominante por varias implicancias, y también las obras se manifiestan por ende en afiches, se llegan a quienes la ven, por ejemplo, en pegatinas, en circuitos que no son, digamos, los del arte más tradicional o que se ve en un museo, sino que tiene que ver con esos espacios, esos encuentros. Ustedes habían participado el año pasado en la Semana de las Artes, ¿no? En la escuela. Sí. ¿Puede ser? Ah. Claro, sí. Participó Grabado Andante, pero acompañó, sí. Acompañamos más que nada a las chicas de Grabado Andante, que es otro colectivo de Quilmes. Junto a ellas hicimos algunas convocatorias para el armado de afiches y pegatinas. Y bueno, en la Semana de las Artes ellas dieron un taller, hicieron una suelta de estampa ahí en la EARI. Y bueno, fuimos también a acompañarla y también a hacer suelta de estampas. Nosotros llevamos también nuestras estampas y sí, ya conocemos la EARI. Ah, bien. Un poquito. Bien. Me parecía. Buenísimo. Sí, ahí en las plazas empezamos también llevando el grabado a parches, que le decimos como para que la gente también, esto de estar como identificadas, ¿no? Como que llevando algo
no solo el pañuelo, sino de otra manera alguna imagen o algo que nos representa, que llevamos como lucha, ¿no? Y lo primero fueron así los parches y después obviamente llevado al papel como afiches y demás. Sí. ¿Podrías comentar un poquito en qué consiste esto de los parches? Sí, bueno, los parches son grabados que se hacen... Yo voy compartiendo pantalla si quieren, algunas imágenes para ver, estoy viendo. En telas, en retazos de tela, hacemos la talla nosotros usamos, por lo general, usamos el piso de goma, es como una goma que vamos tallando, también en madera, pero bueno, nos resulta un poco más quizás cómodo el tema de esta goma que es el piso plástico. Sí. Ahí podemos ver. Y también en madera, ¿no? Pero al ser pequeños formatos, también utilizamos ese tipo de elementos. Y también sobre la tela, ¿no? El plástico que usamos sobre la tela por ahí, siendo que hacemos suelta de estampas o que los parches por ahí los hacemos en situaciones así por ahí en eventos en la calle, y al no tener una prensa también es como que es más fácil el tema de la presión y de estampar sobre la tela. ¿Cualquier tipo de goma se puede utilizar, digamos, o es una goma, digamos, especial que...? En realidad es algo que sería parecido a lo que es el linóleo, Sí. pero sería, acá ahí están algunas imágenes, esos son los tacos, y es el piso que es como un plástico PVC flexible, ¿se llama? Puede ser, sí. Que es como los pisos, esos plásticos que hay en algunos edificios, y por ahí de repente bueno, en algunos lugares lo venden, y si no, bueno, por ahí entre se puede varios reciclar, digamos. Conocidos capaz que saben que consiguieron de algún lado y nos vamos con... Exacto, sí. Sí, para ir reciclando. Y después sí lo que es sellos, porque también por ahí trabajamos con formato tipo sellos, por ahí formatos más pequeños y por ahí cuando queremos incorporar alguna letra o, bueno, trabajar con palabras y demás, hacemos algunos sellos, por ahí sí podemos hacer con goma eva, que también se lo banca bastante bien. Sí, no ¿Sobre tenemos la tela también? Claro, no tenemos la necesidad de la prensa y nos permite de la misma manera, manual o con nuestra misma presión de las manos, o en todo caso nos ayudamos con la cuchara de madera, que es nuestra aliada en las calles, porque bueno, no tenemos la posibilidad de trasladarnos con prensas. Qué bueno. Así, bueno, hacemos ese mix, ¿no? Vamos, en algún evento hemos llevado algunos tacos porque teníamos alguna mini prensa o algo que también nos permitía estampar, pero por lo general cuando hacemos suelta de estampas o algún evento en particular que vamos a pegatinar, ya llevamos realizadas las estampas. Claro. ¿Y cómo hacen para solventar, digamos, los gastos de los materiales y demás? ¿Cómo se manejan con ese tema? Más hoy en día que todo está caro y, bueno, es difícil, digamos, de poder solventar estos gastos, los materiales, ¿no? Sobre los materiales, digo, ¿no? Sí, sí, sobre todo con el grabado, el tema de los materiales, Ahí está. Ah, perdón, pensé que hablabas... Sí, sí. No. Dale. Interrúmpanse, no pasa nada. Porque encima viste que vuelve un poco más lento la imagen. Estamos en delay. Claro.
No, que con respecto al tema de cómo mantener el tema de los materiales y demás, bueno, y todo el proyecto, ¿no? También es como que fue creciendo, y lo que en un principio empezó siendo con lo que tenía cada una, con lo que teníamos en el taller, con lo que podíamos ir reciclando que teníamos en casa y demás. Bueno, es como que también el proyecto fue creciendo, surgen nuevas ideas, no sé, desde cambiar el soporte hasta capaz que decir, bueno, estampamos sobre remeras, y bueno, el tema también de las tintas y todo el material del grabado, que es bastante costoso. Y bueno, lo que hacemos es, cuando hacemos sueltas de estampas o trabajar así en la calle, lo que hacemos es a voluntad, o sea, dar la posibilidad de que si se puede colaborar, está buenísimo, y si no, o sea, no es una cosa, digamos, obligatoria. ¿Cómo? Que no es un impedimento, digo, para que puedan ir y estampar, en el caso de que no tengan claro, como para... Buenísimo. Claro, sí. Y aparte muy buenas las estampas, por lo que veo, la verdad que salen bien, más allá de que es sin la prensa, digamos. Sí, sí, Sí. hacemos, también nos convoca esto del grabado al taller, ¿no? Entonces probamos con distintos formatos, pero también haciendo diferente tipo de papeles y ver en qué soporte, en dónde lo podemos estampar. Nos lleva a eso, ¿no? A investigar, a meter mano para ir probando también, ¿no? Son invitadas así a participar en instituciones de educación formal, en escuelas, primarias, secundarias. ¿Van ustedes con su proyecto a las escuelas también? Sí. ¿Son convocadas? Sí, en la universidad. ¿Y escuelas secundarias, así? En escuelas secundarias, bueno, el otro día estuvimos haciendo un taller de sellos en una escuela secundaria, así de forma virtual, y después, no sé si recuerdo ahora, pero creo que no, después fue así en la universidad, y después también por ahí convocadas así por otros colectivos o por ahí otros espacios, como por ejemplo lo que comentaban es al principio de la UNCI. No. ¿Y quiénes la integran? Estuvimos en la Facultad de La Plata, en la UNCI, hicimos sueltas de estampas también en alguna fecha, por ejemplo, o en alguna marcha. También fuimos invitadas y convocadas por otros colectivos a participar. Pero sí, y justamente el otro día, como decía Nati, hicimos un taller, brindamos un taller para una escuela de Claypole, un taller de sellos, y también, bueno, para el espacio, para el pasaje Saltimbanqui, también en el Día del Niño, un evento en la calle, y bueno, también brindamos un taller de sellos para niños y niñas de ahí del barrio. Bien. Pero bueno, sí, más que nada lo que más nos interesa o el momento que siempre esperamos después de trabajar tanto tiempo por ahí en el taller o de cranear alguna imagen, alguna estampa, tratar de hacer algún collage con las imágenes que ya tenemos, de reutilizar los materiales que ya tenemos, las herramientas que tenemos. El momento esperado siempre es la suelta de estampas. Salir a la calle o a algún lugar, espacio público. Una de las fotos que estaba mostrando fue en la Casa de la Cultura de Quilmes, para el 8 de marzo.
Así que, bueno, también, y lo bueno que pasa en esos momentos, en esos convocatorios, en esas situaciones en donde nos juntamos con otros, con otras a activar, a hacer algo, es también conocer otros profesionales, también otros lenguajes, acercarnos a otras miradas acerca del arte, y bueno, eso es sumamente importante, el contacto con el otro y también llevar lo que es el oficio del grabado a la calle, por ahí al que, no sé, que comúnmente por ahí no tiene nociones o no sabe que existe esta técnica, les resulta curioso, se acercan, quieren saber con qué se hace. Muchas veces nos preguntan, por ejemplo, si esta técnica es como la serigrafía. La serigrafía es una técnica de grabado. El acabado y el producto final, digamos, la estampa final no es igual, pero mucha gente tiene nociones, está ahí, está cerca siempre. Pero bueno, ver la manera así artesanal de cómo lo hacemos, de cómo es este oficio, desde el tallado hasta el preparado de la tinta, no sé, el preparado, el boceto, todo eso les interesa, se sienten atraídos, y ese momento es súper importante también para nosotras, como artistas, como docentes, como mujeres feministas también. Es muy importante poder llevar a partir de este lenguaje también las ideas que tenemos, ¿no? Los pensamientos y las cosas por las que luchamos también. Así que el tema de las temáticas, digamos, la temática que trabajan, digamos, cotidianamente, siempre gira en torno al tema de la mujer, de violencia de género, todas estas cuestiones, o también abarcan otras temáticas por ahí que por ahí les solicitan como para poder trabajar desde el grabado, digamos. ¿Tienen esa diversidad o solo, digamos, se circunscribe a...? Ahí se... perdón. Sí, en cuanto a la temática, sí, es bastante diversa, o sea, estamos abiertas siempre a generar nuevas poéticas, nuevas formas de decir. Sí, siempre hasta ahora estuvo muy ligada nuestra producción a lo que es la reivindicación de algunas luchas, ¿no? De ciertas luchas o de las que podemos acompañar con nuestro trabajo. Pero no está cerrada solamente a la cuestión feminista, digamos. No, en algún momento también fuimos convocadas por la Brigada Anticohetes, que es de Aníbal Boyd, que es un compañero grabador que bueno, tiene una trayectoria en este proyecto. Y fuimos invitadas también, y bueno, y ahí fuimos a una suelta de estampas con también, obvio, con producciones de nosotros de Eura. Entonces, bueno, era una temática totalmente diferente, pero que nos atraviesa también, como parte de la vida misma. ¿De qué se trata la Brigada Anticohetes, Nancy? La Brigada Anticohetes... Porque sonó interesante. ¿Cómo? Sonó interesante, digo. Sí, la importancia de no usar la pirotecnia, ¿no? En momentos donde culturalmente estamos acostumbrados a festejar de una manera muy dañina para el planeta en general. Como que también visibilizar que hay otras formas, ¿no? Y generar una conciencia a través de una imagen o cuestionarnos, ¿no? Era muy gracioso en una plaza cuando venían niñas con sus mascotas y no sé, les hacíamos alguna pregunta, ¿te gustan los cohetes?
Y decían, sí, como que, viste, como que... Y entonces yo hacía como que le preguntaba al perro, ¿viste? O al perro, a la mujer. Entonces dicen, me parece que a él no le gusta mucho, porque sabes tal cosa, entonces era como que te escuchan y se sienten como, uy, mirá esta imagen, o viste alguna frase que sea representativa para el tema, ¿no? Y, Claro. y nos lleva a todo, porque hoy por hoy, ahora no estamos presencialmente en el taller, pero siempre o sea, los temas también que abarcamos nos atraviesan. Del medio ambiente, yo creo que a todos nos pasa que antes de la pandemia también, el tema naturaleza, de hecho nuestro nombre también tiene mucho que ver con eso, nos convoca estar siempre buscando el gajito de la planta que tiene una, Claro. para producir, para rehacer, el tema de la rama, el tema del agua, el tema de colgar en los árboles las estampas, siempre nos convocó ese tipo de temáticas. Entonces, es como que unimos, ¿no? Todo, las luchas sociales con otras cosas también que nos atraviesan. El tema del lenguaje inclusivo nos atraviesa y nos lleva también a nosotros a investigar otras, porque por un tema generacional nos pasa que todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, buscar en diferentes, no sé, en diferentes convocatorias, unirse con otros artistas que hacen otro tipo de temática. Nada, es siempre un mundo, es siempre querer hacer, ¿viste? Hacer la educación pública que nos atraviesa a todas como docentes, es como que todo. Qué bueno estaría también poder, articular. Me quedé pensando en las escuelas de educación formal, en las escuelas primarias, ¿no? De que puedan tener un ingreso ustedes a través de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral también, como para que ustedes puedan ir y dar cuenta también de lo que están trabajando como colectivo, el rol de la mujer hoy en día, ¿no? Con todas estas situaciones que se están viviendo, con esta situación de pandemia también, donde muchas de las mujeres han sido también asesinadas y que no fue visibilizado, digamos, a través de los medios, ¿no? Por toda esta situación. Entonces digo, qué importante es que también se pueda concientizar ya desde niños y niñas, ¿no? Desde las escuelas de educación formal. Digo, estaría bueno también poder participar desde ese lugar, digo. Sí, total. Vamos. Nosotras como docentes igualmente yo creo que dejamos nuestro... Sí, me imagino. Yo, por ejemplo, en este momento solamente estoy en nivel inicial, pero por suerte se presta mucha atención a la ESI, de hecho es el proyecto troncal del año. Bueno, en medio trunco, pero sí, desde ya. ¿No tenés dificultades como para trabajar la temática en inicial? Digo, inicial, viste que siempre hay como una cierta resistencia a estas temáticas. El desafío es ese también, porque la resistencia viene de parte de los adultos. Claro. Entonces es como que hay que informar y igualmente ya, cuando ya saben qué tipo de docentes están en la institución, es una institución privada, ¿no? Pero claro está que hace falta, que hace mucha falta. Totalmente. Totalmente. Sí, es necesario. Como vos decís, por ahí, ¿no? Desde el nivel, bueno, a nivel inicial, primaria, secundaria, siempre, y también por ahí la resistencia siempre está desde los adultos o mismo desde la institución, ¿no? Que de repente por ahí, por ahí cuesta o no todos, por ahí los docentes trabajan la ESI, no es troncal, digamos, en todas las instituciones, pero está bueno de a poco ir avanzando en ese sentido, ¿no? Y también un poco es lo que, bueno, nosotras tratamos de, por lo menos con esto que nos atravesó, que es el feminismo y toda la campaña y demás,
tratar de avanzar y decir, bueno, lo tenemos que hacer en la calle, ¿no? Ahí también es donde se puede generar un montón de ideas, donde se puede abarcar y por ahí reproducir las imágenes, la palabra, un montón de cosas. Entonces, sí, es ir avanzando de a poco, pero... ¿Vos, Natalia, en qué nivel estás trabajando? Yo estoy en secundario. ¿Y podés trabajar, digamos, esta temática del feminismo? Sí. Yo la trabajo, capaz que no, la verdad es que nunca por ahí pude realizar la situación de poder llevar un proyecto así, digamos, de llevar por ahí un colectivo o realizar algo así externo y llevarlo a la escuela, por cuestiones del funcionamiento de la institución, por ahí, y esas cosas, pero sí, por lo menos dentro de lo que yo trabajo, y también con otros profesores, por ahí buscar la forma de por ahí articular y generar otros proyectos y demás. Pero también en el secundario, bueno, se ve mucho que los chicos también, ya, eso está buenísimo. Ves que ya proponen los chicos un montón de cosas, a veces hasta más que las mismas materias o los docentes. Por ahí uno va generando algún proyecto también a partir de lo que los chicos plantean o ideas que traen ellos y bueno, y así va creciendo. Pero sí, en secundario sí, se puede trabajar. Te lo exigen ahora, yo creo, ¿no? ¿Cómo? Te lo exigen. Ah, te lo exigen, sí. Te lo exigen los chicos, sí. Sí. Entendía el oxígeno, te entendía, el oxígeno, digo, no asociaba. Viste que sale entrecortado, el oxígeno, decía yo. Bueno, sí, lo exigen los adolescentes, no se exige, y está bueno, sí, que ellos nos interpelen en estas cuestiones. Yo siempre digo, la ESI no tiene que ser un taller en las escuelas, en las instituciones, digamos. Tiene que ser parte, digamos, de la currícula, ¿sí? No darlo como un taller, digamos, ¿no? Vamos a trabajar ESI como un taller. Tiene que estar atravesada, digamos, como algo, digamos, en la planificación del docente ya uno tiene que trabajar estas temáticas todavía. Sin embargo, todavía estamos discutiendo estas cuestiones de que si los padres permiten, no permiten, cuando tenemos una ley que en realidad y el niño, la niña, los adolescentes tienen el derecho de recibir información con todas estas temáticas, ¿no? Entre estas también la del feminismo, ¿no? Sí, totalmente. Hay una ley, es ley y hay que hacerla cumplir. La ESI es transversal a toda la escuela. En un momento se creía que solamente los docentes de ciencias naturales podían dar ESI. Sí. En muchas escuelas todavía se sigue pensando eso, o el profesor de educación física. Pero bueno, no es así. Los docentes y las docentes, todos y todas, que tienen que formar en ESI. Ahora, hoy por hoy hay un montón de seminarios, de talleres, de cursos. Hay cursos con puntaje, otros no, otros por fuera, otros que te dan títulos, hay diplomaturas, hay licenciaturas en ESI. La educación en género es sumamente importante, trabajar desde el amor también, ¿no? Desde el respeto hacia las diferencias y bueno, es sumamente importante. Los chicos y las chicas hoy en día tienen siempre lo tuvieron, pero muchas inquietudes con respecto al tema. La realidad es que se les ha negado durante muchísimo tiempo todo esto. Entonces, bueno, es importante que desde nuestro lenguaje, desde nuestra área, que son las artes visuales, se aborde este tema y se pueda acercar a los chicos todo lo que sea necesario.
con respecto a la ESI. En la escuela donde yo estoy, por ejemplo, desde el Departamento de Arte, hicimos un proyecto con unas compañeras que se llama Deconstruye este diario. Una de mis compañeras es Silvia López, que creo que estuvo invitada a la reunión, a estas charlas de la EARI. O va a estar, me parece. Bueno, sí, y con ella, creamos... ¿Cómo? No, que todavía no estuvo Silvia, pero claro. Sí. Bueno, con ellas creamos este diario, que era una serie de actividades que te llevaban por los distintos ejes de la ESI, atravesadas, ¿no? Todas desde el arte. Y bueno, eran diferentes actividades que los chicos tenían que pintar, tenían que, no sé, hablar sobre identidad, sobre autoestima, sobre la resiliencia, bueno, un montón de material. Ahí Néstor está pasando el Deconstruye este diario. Está la plataforma también, es una plataforma en Wix, creo que está. Sí, es Wix. Lo buscan en Google y se llama Deconstruye este diario y está disponible para los docentes y las docentes que quieran utilizarlo. Es como una especie de cuadernillo que te hace recorrer los distintos ejes de la ESI. También hay un apartado donde ustedes pueden subir las actividades de los chicos, las que abordaron del cuadernillo, o si lo hicieron todo. Está para descargar también. Así que bueno, pasen por ahí y chusmeen, que hay muchas experiencias que están muy lindas. Bien. Tenemos estudiantes de práctica docente acá, ¿no, Néstor? Sí. Sí, tenemos algunas alumnas, algunas que por ahí entran por cuestión de conexión y salen, pero en este momento sí. Estaba Ana también, que entró, pero tiene problema de conexión, y Emilia y Yael. Por supuesto, chicas, si tienen ganas de preguntar algo, tú pueden escribirlo al chat, o también, obvio, abrir el micrófono, eso según como tengan ganas. Me parece muy interesante en relación a este recorrido pensar, por un lado, cómo el grabado y por ahí el grabado de raíz silográfica, ¿no? El grabado en hueco, primero cómo se adapta a estos tiempos cambiando ese material y aparecen cuestiones técnicas como vinculadas a, usos de otros materiales que ahora son más accesibles, más económicos, que permiten también mayor practicidad al momento de trabajar, que son como las nuevas versiones del linóleo, como decía Nati, como este piso de goma, por ejemplo, que lo utiliza, no es algo que solamente se utilice por ahí en propuestas como la de Hebra, sino que incluso ya entró formalmente a los salones. Nosotros, inclusive uno de nuestros amigos y profesores, Fernando Polito, varias veces nos pasó bastantes tips, porque fue una de las personas, ahí lo tenemos a Polito, también invitado a este ciclo, pero bueno, no pudo estar, de utilizar otros materiales que son también de carácter silográfico por cómo funciona la imagen, pero que son nuevos. Pero también fundamentalmente con distintas imágenes o poéticas particulares de obra que cada persona desarrolla, acá confluyen y se da algo totalmente distinto a ese lugar del artista como el creador solitario, ¿no es cierto? Acá en todo momento tenemos una confluencia de poéticas, romper con esta cuestión del patrón unívoco, ¿no? De lo que es la gráfica. Acá hay como distintas, no solo soportes, sino también distintas maneras de intervenir, de utilizar las estampas, de reutilizar, y de también hacer obras colectivas. A mí eso me parecía súper interesante. Sí, de hecho el colectivo nos llevó a hacer las gráficas conurbanas,
que fue una experiencia, es una experiencia hermosa porque continúa, va a continuar. Ahora les comparto un par de imágenes de gráficas conurbanas. Bien. Que fue, bueno, ahí les comparto la imagen. Sí, fue una experiencia fantástica, juntarse con un montón de mujeres, colegas, artistas plásticas. Perdón, Nancy, sí. Acá tenemos el cilindro de nuestra estación de trenes de Florencio Varela. Totalmente interrumpida. Así que tenemos la muestra de arte callejera acá en nuestra ciudad. Cabe aclarar que esto es una intervención que se hizo que posteriormente fue tapada por no por obras, por poéticas divergentes que buscan en un emplazamiento urbano, sino por grandes carteles de excelente calidad gráfica, de no se sabe quién, pero en relación a sectores que quieren intervenir en la votación de las leyes en relación a la interrupción legal del embarazo. Cosa que, por supuesto... Sí, fue todo un tema. La otra vuelta, cuando pasaba por ahí, bueno, vi que estaban todos tapados. Estos afiches que pegatinamos fueron tapados por otros afiches no tan pro derechos, digamos. Claro, sí. Bueno, obviamente que lo que está en la calle también obedece un poco a esa lógica de la posible claro, de las capas, ¿no? Eso no es que por eso está ahí también, pero igual es bastante interesante porque da múltiples lecturas. La diferencia entre un material tan sensible y construido colaborativamente, que ni bien se emplaza, después es tapado por algo totalmente seriado y sin firma. Bueno, no interrumpo. ¿En qué estamos? En gráficas conurbanas. Bueno, sí, yo quería compartirles un poquito de lo que fue una convocatoria que hicimos, también a descargarse, compartimos en las redes los afiches que hicimos colaborativamente con Grabado Andante y un montón de chicas más que se sumaron a tallar, bueno, y sí, que no necesariamente eran... Sí. Que no eran muchas chicas, también lo lindo de este proyecto también fue que, bueno, fue colectivo, obviamente, y que de repente era compartir entre un poco todo lo que queríamos decir entre un grupo de mujeres, porque había chicas que por ahí no se dedicaban al grabado o que no tenían un contacto directo así con el arte de producir, digamos, de producción. Y bueno, surgió también el encuentro a partir de, en un principio, a partir de, bueno, de esto de movilizarnos juntas, de visibilizar, bueno, y todo esto que nos atraviesa, de lo que venimos hablando. Y bueno, y después también el proyecto se fue mutando, y después, bueno, terminamos en esto que está mostrando Elizabeth, que son las gráficas conurbanas. Perdón, Eli, sí. Puerta a puerta. Puerta a puerta. Bueno, esta fue una convocatoria puerta a puerta. Ya está, esto fue para el 3 de junio, ni una menos. Y bueno, creo que la semana antes nosotros estábamos obviamente en cuarentena y también, bueno, fue un poco pensar de qué manera podíamos seguir activando y de qué manera podíamos seguir ocupando la calle de alguna forma para seguir en contacto y para seguir acercando lo que hacemos a la gente. Bueno, y se nos ocurrió hacer como una especie de arte correo, puerta a puerta, y bueno, lo que hicimos fue compartir los afiches en formato PDF por las redes para quienes se quisieran sumar a repartirlos y a dejarlos en los buzones, por debajo de las puertas, pegarlas en las casas. Y bueno,
Sí, llegó a todos lados, porque después nos mandaban que se fueron para el sur, que en el sur estaban imprimiendo y entregando en los domicilios cuando salíamos a hacer nuestras salidas para hacer las compras. Tenían ganas, nos contaban, ¿no? Tengo ganas de salir a comprar una yerba para salir a entregar los afiches, ¿viste? Entonces era súper emocionante. Y de hecho, ayer me comentaban un grupo de mujeres que leen mujeres, que es literario, que enviaron, entre una de esos textos, enviaron estas gráficas también entre esos textos. Entonces se fue para Mar del Plata, por ejemplo. Muy interesante y satisfactorio, ¿no? Qué bueno. Esta estampa que estamos hablando fue tallada, fue ideada, que nos juntamos en la casa de las tías, que es el taller donde generalmente hacemos nuestra producción, y fue pensada de manera colectiva, y también el hecho de hacer el taco y el dibujo y la tipografía, fue todo hecho en conjunto. Ahí van a ver algunas fotos del encuentro en sí. Vos tallás un rato y después, ese taco me lo llevo yo, el otro se lo lleva tal, y así fue muy colectivo y súper enriquecedor, porque hasta se mezclaban esos estilos y la mano en la madera, uno lo talla de una manera, otro lo talla de otra, después estuvimos tallando el PVC, entonces fue así muy bello. Bueno. Bueno, esas imágenes que estuve pasando, esos afiches son los que creamos junto a Gráficas Conurbanas, a Grabado Andante. Fue una experiencia muy linda porque también veníamos todos medios bajoneados y bajoneadas por toda esta pandemia terrible. Y y las ganas de juntarnos, de seguir trabajando juntas, colectivamente, seguir generando ideas y eso nos llevó a esta especie de arte correo que hicimos por acá, por el barrio. Y por otros barrios también, Quilmes, Espeleta, Bernal. Que es buenísimo por otra parte porque uno sabe dónde comienza, pero no sabe dónde termina, ¿no? Claro, Esto que contaba ella de que en el sur querían, y quién sabe después dónde continúa. Y esa es la idea también, ¿no? De que se pueda expandir. Claro. Y sí, es que, si bien el tema de estampar un gran afiche, ¿no? De las maneras así, digamos, grabada, con la prensa o a cuchara, y después llevar esas mismas estampas que tienen esa tinta y después ponerlas en las paredes, en los postes, tiene todo su encanto. Pasarlas también a lo digital, te lleva a eso, a que se puede expandir de una manera ilimitada, porque yo se lo mandé a una amiga a España también, y esta es una temática que atraviesa el mundo entero, no solamente a la Argentina. Entonces, buenísimo. Bien. Bueno, estas son fotos del taller, cuando nos juntamos a crear estos diseños para las hilografías. Éramos un montón, éramos como 15. Sí, y el proceso fue así. ¿Y el espacio físico donde ustedes tienen un lugar específico o se juntan así en la casa de van rotando? Y cada una en su casa se arma el taller como puede. Y obviamente el espacio que más usamos es el taller de Nati,
que se llama La Casa de las Tías, que también lo pueden encontrar en Instagram, La Casa de las Tías Taller. Hoy por hoy, bueno, tienen las puertas cerradas por la cuarentena, pero ella dicta distintos talleres, se dan diferentes talleres ahí en ese espacio. Contale vos, Nati, si querés. No, eso, que sí, que es como también un poco el espacio donde, por ahí donde solemos más estar, también por una cuestión de tamaños, de espacio, ¿no? De que a veces por ahí depende de lo que hagamos, por ejemplo, eso de las gráficas conurbanas, que era con más gente y demás, lo hicimos acá en el taller. Entonces nos permite eso y bueno, obvio que el taller está siempre abierto para los proyectos que sean, ¿no? Digamos que, o sea, se da lo troncal del taller es el grabado, porque todos los que frecuentamos acá el taller nos dedicamos al grabado, pero bueno, está abierto también a que si se tiene que usar el espacio para otro proyecto artístico, de lo que sea, también es bienvenido, así que bueno, sí, el espacio está buenísimo para eso. Y bueno, y también tenemos la prensa, entonces lo que son los tacos por ahí más grandes, sí, los que hicimos con las gráficas conurbanas, que fueron grandes, que sí o sí era más rápido también por una cuestión de que necesitábamos y queríamos hacer cantidad de estampas, y al ser en gran formato los estuvimos estampando acá en el taller, y si no también en el taller de las chicas de grabado andante. A ver, que bueno, un poco... a ver si tenía más fotos de esa... Lo de las gráficas conurbanas estaba bueno, no sé si quería agregar una cosa más, de que antes de hacer esto del arte correo, nosotras hicimos lo de, con las chicas, con todo el colectivo, hicimos las estampas que son en gran formato y pensamos en determinados lugares para ir de forma conjunta y hacer las pegatinas. Entonces hicimos, por eso, bueno, venía lo de gráficas conurbanas que habíamos hecho en Varela, Berazategui, Quilmes, en Solano, ¿dónde más? Sarandí. San José, creo. San José. Y bueno, eso estuvo bueno también porque Avellaneda, sí, como también pensarnos nosotras y expresarnos dentro de nuestros territorios, ¿no? Es como que ir conquistando también ese espacio, esos espacios, y bueno, y llevar la imagen y todo lo que queríamos transmitir a diferentes lugares, donde también en algunos espacios, además de, bueno, esto de lo que buscamos también desde Hebra, ¿no? Del poder abarcar o bueno, trabajar en la calle, digamos, y que esté así al alcance de todos y de todas. Y bueno, con gráficas conurbanas también laburamos desde esa idea, ¿no? Pero también se empezó también a pensar un poco en la gráfica, el territorio, y nosotras, y estuvo muy lindo. Bueno. Como veíamos también en otra oportunidad, hace unas semanas que hablamos con Gonzalo Rielo, también había salido esto de cómo se buscan nuevos caminos o formas para responder a esta coyuntura en relación a, bueno, la imposibilidad por ahí de juntarse, encontrarse, de confluir, que es algo tan clave en la propuesta de Hebra, y es súper interesante ver esta línea de fuga, por decir así, que además recupera algo, lo más sustancial del arte correo, que ni siquiera es que pase por lo postal, sino que te llegue a tu buzón. Es súper interesante. Formas de tocarse, de encontrarse con el otro, con la otra, ¿no? De recibir algo. Sí, eso es sumamente importante y también sentirse acompañada un poco, ¿no? ¿Cómo? Nada, que sentirse acompañada, porque nuestra idea también, cuando pensamos en esto
nos está atravesando la pandemia, mucho encierro, y como sabemos, también es como que hay muchas personas que se sienten más solas, digamos, como decir, estamos acá igualmente, se sigue acompañando de alguna manera. También se pensó por ese lado, de qué manera seguir estando. Sí, y conteniendo, ¿no? Porque un poco esto de, bueno, en un momento se hablaba de se paralizó el mundo, ¿viste? Y bueno, no se paralizó. Hay cosas que lamentablemente siguieron sucediendo y con más intensidad. Entonces, también un poco como esa cosa de decir, bueno, a ver, hay que hacer algo, ¿no? De alguna forma no podemos decir, bueno, paramos y listo, ¿no? Además de también la necesidad de nosotras que todas estábamos, que queríamos salir a pegatinar, ¿no? Y esa cosa que nos hace sentir algo que no se podría explicar, pero un poco eso también de que es necesario seguir, ¿no? Acompañando y bueno, y seguir diciendo esto de no estás sola, ¿no? Lo que decía Nan. Esto de la virtualidad a mí me parece que vino para quedarse, ¿no? No vino a reemplazar la presencialidad, sino que es una herramienta más que tenemos todos en todos los campos, en todos los ámbitos, que la vamos a poder utilizar ahora ustedes desde su colectivo, con esto de poder transmitir lo que hacen, que es hermoso. Y bueno, yo siempre digo, no viene a reemplazar, sino que viene a sumar, ¿sí? Está bueno cuando uno puede tomar eso. Sí. Sí. Con respecto a este tema de la virtualidad, bueno, nos acercó también una vez que aprendimos a utilizarlo también, porque fue todo un aprendizaje para nosotras, si bien manejábamos, bueno, las redes, aplicaciones y bueno, todas esas cuestiones, pero organizarse en base a eso, en base a lo virtual, fue todo un aprendizaje. Que obviamente, bueno, tenemos el privilegio de poder contar con esas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, pudimos acercarnos, pudimos, no sé, hacer seminarios, conocer otras profesionales, no sé, estudiar otras cosas también, seguir formándonos, que es súper importante, no quedarse estancado y estancada en eso. Entonces, sí, bueno. Virtualmente fuimos convocados por La Calabaza, que es un centro cultural que también se tuvo que reinventar por como esto no sabemos, no sabíamos que era para tanto tiempo, que claro, se tienen que reinventar, ¿no? Hubo muchos centros culturales o espacios autogestivos que también son espacios donde nosotras podíamos llegar a hacer alguna movida, y bueno, hubo muchos espacios que quedaron, o que cerraron, o que tuvieron que, bueno, no sé, dedicarse a otra cosa porque fue muy duro para estos espacios, principalmente los que son autogestivos, ¿no? Y tan importantes. Pero bueno, también, por ejemplo, pues, el año pasado participamos hace 3 años, ¿no? 2 años, que veníamos participando, por ejemplo, del encuentro de encuadernadores y artistas gráficos de Zona Sur, que se dio en distintos lugares durante los 3 años que existió ese colectivo. Nosotros también fuimos parte, donde, bueno, venían artistas gráficos de todos lados a hacer una gran feria y que, bueno, y que la gente pueda disfrutarlo y acercarse a todas estas actividades en relación a la gráfica. Así que eso también son cosas que se cortaron este año, que no pudieron seguir. Entonces, lo virtual en ese caso vino a ser una herramienta
fundamental, ya no podemos, no hay vuelta atrás, así que vamos a quedar todos, vamos a ser todos youtubers. Todos. Totalmente. Sí. Pero como decía Cristian, que también es lo que estábamos pensando, ¿no? Que en realidad en estos tiempos justamente, ¿no? de pandemia, estas herramientas que vinieron para quedarse, que en realidad cuando todo esto vuelva, entre comillas, un poco a estabilizarse, van a ser por ahí nuevas herramientas que van a ya quedar incorporadas. Y pensaba cómo es interesante y sustancial ver estas estrategias que también antes contaban, como lo de gráficas conurbanas, porque si en realidad algo define al hacer artístico, tiene que ver con una coyuntura, y muchas veces las cosas que más se recuerdan y hablan de un tiempo son las que surgen de esas imposibilidades, ¿no? No del ideal de decir, bueno, todo el mundo está bien y contento, claro, y haciendo las cosas en las mejores condiciones, sino en una situación tan adversa y delicada, y además de entrada ya pensando en problemáticas como la de la violencia de género y en el contexto de pandemia, y de esa forma de llegar a otros, a otras, justamente hace eso, ¿no? Potenciar todavía más lo que dicen como colectivo, sin tener ese ideal de decir, bueno, vamos a hacer una suelta de estampas. Eso me parecía notable a la reflexión. Sí, también involucrarnos sobre otros temas, ¿no? Porque en pandemia también se visualizaron un montón de problemáticas que ya estaban, pero que se acrecentaron con el tema del encierro. Tanto un tema de pérdida laboral, ¿no? El tema de la saturación, de tener que seguir igual en el sistema, hay que seguir. Nos pasa como docentes ya, ¿no? Que estamos en esa rueda de Totalmente, y como artistas también, ¿no? Pasa esto, que así como los centros culturales, bueno, o también los artistas quedamos un poco ahí medio boyando, no sabiendo mucho cómo hacer. En nuestro caso, las sueltas de estampas son a voluntad. Hoy, recién justo le preguntaba a Sanati con respecto a eso. Bueno, nosotras en las sueltas de estampas solemos poner una lata a voluntad, que, bueno, nada, es... la estampa te la podés llevar y si tenés ganas y podés, colaborás. Generalmente las sueltas de estampas las pensamos de esa manera. Después ya cuando es obra propia, obra individual de cada una de nosotras y por ahí tiene que ver con otro proceso, con otro fin, bueno, cada una lo resuelve. Pero en el caso de la suelta de estampas, o sea, acordamos eso. Pero también es una oportunidad para poder mostrar lo que hacemos cada una. Entonces, bueno, es sumamente importante eso, colaborar. Y también otra cosa que se me ocurría, que estaba pensando, era con respecto a salir, por ejemplo, los museos, galerías, todo pasa en Capital. Acá en el conurbano por ahí es más difícil ver movidas. Bueno, hoy por hoy sí, por toda esta situación, pero no te encontrás todos los días por ahí. O sea, para ver eso tenés que ir a Capital. Qué sé yo, la noche de los museos y esas cuestiones. Ahora hay algunos municipios que empezaron a hacerlo, o que lo hacen desde hace algunos años. En Quilmes, por ejemplo, lo hacen y esas cuestiones. Entonces, bueno, nosotras también es un poco no esperar esas
sucedan esas cosas y salir con nuestra mesa, con nuestras tintas, nuestros rodillos, y bueno, y acercarnos. Así que bueno, eso es otra de las cosas que se visibilizaron en el transcurso de la pandemia, ¿no? Qué sé yo, hubo marchas de colectivos de artistas no sé, a Plaza de Mayo, pidiendo y viendo qué se puede hacer para mejorar la situación, porque algunos compañeros y compañeras quedaron realmente en la lona y bueno, están ahí remándola. Entonces, eso también, ¿no? El arte, qué lugar ocupa en la sociedad, que el Estado, cómo acompaña a esos artistas, ¿no? Porque es súper lindo ir a ver una muestra colectiva de muchos artistas, pero bueno, también esos artistas comen y bueno, también necesitan. Entonces, como que bueno, hace falta un poquito más de apoyo y de conciencia con respecto al trabajo del arte y bueno, eso, nada más. Eso es una de las cosas que también se han visibilizado. Entonces, para nosotras es importante seguir conectadas, seguir proponiendo proyectos y seguir creando desde el taller, desde casa, desde donde se pueda. Y como se pueda, qué sé yo. Está bueno, nunca dejamos de hacer. De hacer, sí, es súper importante. Totalmente. Y todo lo que va a surgir en esta post-pandemia, porque yo digo, ahora estamos atravesando toda esta situación, pero lo que viene después, con toda esta carga, digamos, emocional, de todas las situaciones que se vivieron a nivel familia, a nivel laboral, a nivel vínculos, ¿no? Todo esto, digamos, va a tener una consecuencia que, bueno, y ahí creo que el artista va a tener, digo, herramientas como para poder trabajar, y ustedes también desde su colectivo, digo, van a tener, digamos, con qué temáticas poder abordar, ¿no? Esto del grabado y esta técnica tan hermosa, ¿sí? Que apasiona. Sí, seguramente. Temas no van a faltar. Seguro. Seguramente. Seguro. Así que, bien. Pensaba que recién Elisa, desde otro lugar, como que entró a un tema que está todo el tiempo en estos conversatorios, que tiene que ver con estas formas entre la educación que está institucionalizada y la que se dan en otros espacios alternativos. Nancy también habló, por ejemplo, de la calabaza, y ahí está tanto por un lado la figura del artista, que todavía es más problemática al momento de decir trabajo de artista, porque en qué lugares se puede insertar esa práctica y ser remunerada, ¿no? Y cuáles son las condiciones para que eso lo sea. Y también el de él y la tallerista, que ahí ya entramos en lo que es la educación no formal. Y entonces por eso también es interesante esa entrada de lectura, pensando en que, bueno, las dificultades de la pandemia hizo muy difícil la situación dentro de todos los que trabajamos por ahí en educación formal, en escuelas. Bueno, más allá de todo tenemos otras problemáticas, pero los espacios que se cierran, los talleristas que no pueden este año brindar sus conocimientos y generar esos ámbitos más allá de la educación formal, se vieron particularmente afectadas. Por eso mismo también es importante conocer y participar, por ejemplo, de cuando hay convocatorias como las del Fondo Nacional de las Artes, o algunos espacios que son institucionales, en donde también se reconocen y se puede por lo menos paliar la situación, brindando algunas herramientas o inclusive dando algún tipo de apoyo para bueno, esta situación que seguramente, como dice Cristian, la pospandemia, por ahí estas herramientas ya van a ser van a estar más lubricadas, y ya va a ser más común, por ejemplo, un workshop a distancia, cosas así, pero la gran mayoría tuvimos que aprender todo, ¿no? En este proceso, sí, sin saber, como decía antes Nancy, también cuál era la fecha en donde se iba a terminar, que al final seguimos, ¿no? Pero va a llegar, va a llegar. Claro, así que entrenamos mientras.
Aparte, cuando nosotros nos juntamos, no solo, o sea, nos une todo lo que es el grabado, ¿no? Que nos juntamos a tallerear. Pero cuando nos juntamos a tallerear, ahí en el hacer, surgen un montón de cosas. Surgen otras cosas que por ahí tienen que ver con lo artístico, pero no con el grabado. Qué sé yo. Ahí me acordaba nosotros fuimos al encuentro plurinacional en La Plata y además de llevar nuestras estampas, hicimos una intervención de otro tipo, visibilizando también, no sé si Coca tenés, Eli, tenés alguna imagen. Imágenes, sí. ¿De qué manera? Porque si bien nosotros estamos acostumbrados a lo gráfico, a ir mirando también la calle, ir mirando los carteles, ir prestando atención a ciertas cosas porque nosotras mismas somos las hacedoras, se nos presentó de qué manera visibilizar la problemática de la ley de la despenalización, de que todavía falta y es necesario que salga ya. Hicimos intervención en el agua que es vida en las fuentes de la ciudad. Esta fuente es en una plaza de Quilmes. Empezamos acá por Quilmes, por estos barrios de acá cercanos. Esto fue cuando antes del 19F, que es cuando se nos ocurrió hacer la intervención y la hicimos en Avellaneda, hicimos en Sarandí y en Quilmes. En Quilmes. Esta es una fuente de la plaza que está ahí en Pellegrini, en Quilmes. Y esto es lo que fue en el encuentro, durante el encuentro plurinacional, que son las fuentes que están frente a la Catedral de La Plata. Lo que hicimos fue teñir las aguas de las fuentes con un pigmento vegetal. Y bueno, esas son intervenciones públicas que también a veces se nos ocurren, estamos ahí en el taller creando imágenes y bueno, se nos ocurrió hacerlo. Sí, aparte de visibilizar de otra manera, ya el tema del color en una fecha particular es como que vos pasás y decís, epa, ¿qué pasó? ¿De dónde viene? Esto se utilizó en otros lugares en el mundo con temas, por ejemplo, en Italia creo que se tiñó la Fontana di Trevi de rojo cuando hubo problemas ahí con asesinatos y demás. Nos pareció súper interesante que teníamos la posibilidad de esas hermosas fuentes que hay enfrente de la catedral que necesitaban un color tremendo. Que surgió en ese encuentro también por ser tan cercano y por tener así a todas las mujeres, disidencias, todos juntos. ¿Tenés el video, Nan? Pidiendo algo, sí. Ahora voy a pasar el video. Lo que les pido es que se silencian, si es posible, así podemos escuchar bien el video, ¿sí? Sí, hay que apagar cámaras y...
Bueno, ese fue un pequeño registro de formato video de las intervenciones ahí en la fuente de Quilmes. Y está bueno también que por ahí un poco esto que hablábamos antes, del no límite, digamos, ¿no? De que estamos, así como estamos abiertas por ahí a otras temáticas, digamos, y que igualmente siguen en relación, ¿no? También el tema de qué forma transmitirlo o desde qué disciplina, desde qué técnica, digamos. Esto surgió también por ahí en el taller conversando y el agua, pues siempre por ahí el agua, los árboles, las ramas, todo lo vegetal, lo orgánico, también nos recontraidentifica, y que también esa temática en un punto fue un poco también lo que nos inició, digamos, en el deseo de hacer algo juntas, porque en un principio, que bueno, en algún momento por ahí eso está mutando en nuestras cabezas, como otras ideas para abordar y todo, bueno, pero siempre quedan ahí en la agenda. Pero están, claro, porque por ejemplo con el agua, ¿cómo? No, sí. No, y eso, de que de repente, esto que decíamos con respecto a la temática, de no limitarnos, y lo mismo por ahí con esto de qué forma intervenir en la calle, y por ahí no desde lo gráfico, no desde el grabado, sino que bueno, ahí fue desde otra forma, ¿no? Que bueno, también un poco esto con las temáticas, de que al principio lo que decíamos de por ahí esto del orgánico, que también está presente en algunas imágenes, en algunos tacos está presente, en la forma por ahí en la que, en nuestro nombre, lo que decíamos, y bueno, esto también de tomar el agua como un elemento de comunicación también, o como un elemento visual. ¿Cómo? De conexión también, de conexión, ¿no? Tal cual. Es súper simbólico. Sí, aparte estando en la ciudad, ¿no? Porque no es que solamente dijimos, teníamos las aguas y ya, no todas las aguas, las fuentes están emplazadas, se puede usar este tipo de elemento para teñir, para no dañar tampoco. Claro. No vamos a poner tinta de grabado, sino que eso se pensó, también se estudió, solamente en los lugares que tampoco vamos a salir a hacer vandalismo, no, es solamente cambiar el color del agua, y no tiene ningún efecto en el medio ambiente, a los pájaros, ni siquiera a la fuente misma. Entonces, también con responsabilidad social, porque no es solamente hacerlo por hacer, sino que tiene todo un tratamiento previo. Y bueno, con respecto a las ideas y a de qué manera es el proceso creativo, digamos, que nos convoca. Que llevamos adelante, convoca, que llevamos adelante, también tiene que ver mucho con esto de jugar, de probar y experimentar materiales. A nosotras lo que nos pasa es que tenemos mucho material de sellos, ¿no? Nos encantan, en mi caso, por ahí un poco más, no sé, las chicas, me gusta jugar mucho con sellos tipográficos, ¿no? Entonces, bueno, eso tenés un abecedario de sellos, te da la posibilidad de que si te gustó una frase, que si la pensás o pensaste una frase, la querés acompañar con una imagen, superponerla a la imagen, usar otros colores. Bueno, el grabado tiene un montón de posibilidades. Entonces surge por ahí que, bueno, Nati trae un taco, un diseño, una matriz para estampar y, no sé, a mí se me ocurre superponerle un sello o un plano de otro color, lo hacemos, nos intercambiamos las estampas. Es un poco también un cadáver exquisito que se hace entre nosotras tres para poder crear estas imágenes, estos afiches.
Entonces también eso quería remarcar, como la faceta lúdica que tiene todo este proceso hasta que llegamos a la estampa. El proceso creativo es eso, es poder jugar, intercambiarnos, bueno, también es como un intercambio de figuritas, ¿no? Yo te doy esta estampa, intervenila, ella me da una, bueno, y así. Lo mismo pasa con otros colectivos, con otras grabadoras o grabadores, pasa igual, se da mucho eso en el grabado. Sí, como algunos o algunas grabadores o grabadoras que son por ahí muy puristas de grabado, hay algo que es que se llama, ¿no?, el original múltiple. Nosotras por ahí no trabajamos con tiradas o con una determinada tirada como se usa generalmente en el grabado. A lo mejor las estampas que hacemos son únicas, muchas de las estampas que hacemos son únicas, o porque están estampadas en una tela, no sé, de algún color en particular, un material en particular, o porque ya no es lo mismo, porque vamos jugando y superponiendo cada estampa, no es igual a la otra. Entonces, eso también quería remarcarlo porque, no sé, hay grabadores por ahí más grandes, más tradicionales, que por ahí te dicen, bueno, ¿y esto qué tirada tiene? No, hice una, y es la única. Entonces, bueno, eso también es como que hay algunos que se quedan así como, pero bueno, hay que romper también un poco con esa cuestión. Es súper lindo tener, las tres trabajamos de esa manera, también el grabado, cada una tiene sus series de grabado aparte, con su trabajo individual. No quiere decir que eso ya no exista más o no se use más, sino que colectivamente a nosotras nos sirvió trabajar de esta manera, de encontrar esta forma de comunicarnos, de transmitir estas ideas de esta manera, jugando con los sellos, jugando con las matrices, llevarlo a distintos espacios. La intervención de las fuentes también fue, claro está que no es inocente lo que hacemos, para nada, es algo que una vez que surge, cuando surge la idea, lo pensamos, lo planificamos y decimos, bueno, dale, y vamos viendo cómo lo llevamos a cabo. Sí, y un poco lo del grabado también es como una deconstrucción de la técnica, porque por ahí eso por ahí yo en mi obra individual sí trabajo con una serie numerada y demás, pero creo que también aprendí Natalia es más tradicionalista. Y si no les gusta, no, sí. Pero, por ejemplo, yo empecé a notar el cambio por ahí también de eso, de encontrar otro vínculo con el grabado, y un poco me gusta pensarlo de ese modo, como la deconstrucción desde la imagen, ¿no? Y ese proceso de decir, bueno, a ver, el grabado por ahí pensado en, bueno, es este taco, y siempre lo pensé en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, tengo este taco, esta cantidad de estampas, y por ahí hacer, no sé, una cantidad de estampas o una tirada por ahí muy grande. ¿Para qué? ¿Viste? Como que empiezan esos replanteos también y decir, bueno, por ahí no es necesario una tirada de muchas cantidades, digamos, o de un número claro. Y de repente surge también esto del trabajo colectivo, de lo que decía Elizabeth, de repente hay estampas que son únicas, ¿no? Y eso está buenísimo, y creo que eso también se aprende mucho también trabajando así de forma colectiva, o también en el intercambio con otros artistas. Por ahí el ver otras formas de trabajo, eso creo que alimenta un montón también a vincularse de otras formas con el grabado, que después, bueno, cada uno encontrará su forma, seguro, pero por ahí conocer, porque a veces por ahí es como decía él, y está muy cerrado a una cosa, y en realidad decís, pero es válido que en el grabado
haga tal cosa. No es que rompo las reglas o me echan de los grabados, ¿viste? Es como que está muy así. Entonces, bueno, está bueno eso. Y bueno, y lo de las estampas únicas también, que es como, está buenísimo, es como también jugar un poco. Lo mismo con la repetición de la imagen. Nosotras repetimos muchísimo los tacos, pero siempre se van a percibir de forma diferente porque siempre están de una forma diferente en toda la composición. Entonces, eso está buenísimo también. Como que sacás muchos miedos. Y la gente se lo lleva enseguida. O sea, vos colgás una estampa en un piolín que va de árbol a árbol, lo llenás y la gente pasa y se lo lleva. Ay, esto me lo puedo llevar. O sea, también lo que le pasa a la gente es eso, como que no puede creer que se pueda llevar esa estampa a su casa, no sé, gratis. Sí. Se la lleva. O ser parte, porque muchas veces lo que hacemos es que la gente también haga su propia intervención, que conozca que no es algo que solamente lo puede hacer el estudioso sobre el tema. No, o sea, esta es una técnica recontra, o sea, antiquísima y bueno, ay, pero puedo ponérmelo en mi remera o puedo ponérmelo o puedo hacerlo así, quiero ese papel que está también intervenido o mezclar o poner una frase que lo represente y eso, llevarlo a las calles, hace eso, que la gente se involucre también en lo que hacemos. Claro, tiene, digamos, por un lado se divulga, se muestra, se difunde lo que es un hacer, una técnica, un oficio, y también hay una dimensión pedagógica obviamente implícita, ¿no? En eso de mostrar algo que por ahí para el común de las personas, salvo quienes estamos en el ámbito de las artes visuales, no es lo más común el grabado. Creo que a muchas personas nos pasó cuando empezamos la carrera que lo que más se descubre es el grabado. Uno tiene cierta idea de lo que es una escultura o una pintura, ni hablar, pero encontrarte con el grabado y sobre todo con esa cocina, ese hacer, es hermoso. Y es hermoso también compartirlo, hacerlo de manera solidaria, cooperativa y dar también esa posibilidad de intervenir al que va a llevarse una estampa, no solamente como una obra de arte enmarcada, sino que puede estar por ejemplo, una prenda, en un pañuelo, en un objeto que también se porta, ¿no? A mí me parece que es muy interesante y también se ve, ni hablar en el tema de las fuentes, cómo lo que hace Hebra se inserta fundamentalmente en poéticas de arte de nuestra contemporaneidad. Es decir, que el grabado, que es algo, lo gráfico, es tan sustancial por un lado, pero igual siempre hay algo que lo trasciende, que tiene que ver con esas estrategias de insertar, ¿no?, las poéticas o lo que dicen en distintos ámbitos. Por eso en el tema de las fuentes ya entramos en esto que tiene que ver con, bueno, factores éticos, ¿no?, muy del arte contemporáneo, como decir, bueno, no contaminar, hacer algo que sea que no se hace ingenuamente, que implica un estudio también, hay también una dimensión técnica, una dimensión ética, una poética estética que conecta con otras cosas, es decir, que es muy, y ni hablar de todos los registros como los videos, ¿no?, que van sumando capas y capas a lo que hacen. Acá hay una pregunta, me parece, un comentario de Emilia y de Yael también. Emilia, buenas tardes a todos. Qué bueno que aclaren que hacen una sola estampa. Le da aún más valor y es para atesorar, dice Emilia. Yael. Una pregunta, con el tema de teñir las aguas y el mensaje que buscan dar con sus estampas, ¿alguna vez alguien reaccionó de mala forma al encontrarse con sus trabajos, ya sea por tener un pensamiento distinto o por algún otro motivo? Muy buenas apreciaciones y preguntas. Bueno, el ejemplo más claro es cuando hicimos las pegatinas en la torre de la estación y que las taparon. Sí. Igual duraron bastante tiempo sin ser tapadas. Sí, es verdad. Bueno, seguramente algún colectivo pro vida
entre comillas. Antiderechos, lo diría yo. Bueno, taparon las estampas. Después no recuerdo también alguna que hayan reaccionado mal. No, capaz que se acercan y por ahí no les, qué sé yo, capaz que, bueno, no les interesa y por ahí siguen, claro. Pero no, nunca es verdad, nunca reaccionaron mal. Y con las fuentes tampoco. De hecho, al otro día a las que podíamos ir, al otro día, porque lo de las fuentes lo hicimos a la tardecita, cuando no había mucha gente por ahí en la calle, ahí recorriendo esos espacios, y al otro día por ahí íbamos a ver, ansiosas por ver la expresión de la gente al ver el agua verde en plena luz del día, y no, por ahí era de sorpresa, me parece, más que de... Los que estaban involucrados en que era un día especial, en que se iba a tratar en la Cámara de Diputados, un tema tan fuerte y que era necesario. Y aparte que estaba, o sea, hoy por hoy, esto no viene desde el año pasado, o sea, muchos años que se está tratando esto, y bueno, quizás lo entendían rápidamente, y hay otros que no, solamente veían lo bello de que sea el agua de otro color. O sea, sí. Sí, capaz que después, viendo una noticia o algo, les caía la ficha, andás a ver, ¿no? Claro. Pero nunca tuvimos así alguna reacción directa, no, tal vez, sí, por ahí a mí me ha pasado o alguna reacción, pero en las redes, ¿no? Donde por ahí pueden actuar de una manera más escondida, no sé, más solapados, pero no así directamente, ¿no? Como nunca nos pasó. Y siempre que fuimos a las marchas y realizamos pegatinas por no sé, cercanías del Congreso o por ahí por Avenida de Mayo, nos sentíamos súper acompañadas y cuidadas por nuestras compañeras y compañeros también. Entonces nunca nos pasó nada así, la verdad. Puede ser, eso se da más en las redes por ahí, pero salvo que haya algún que esté muy sacado y te venga a gritar en la cara, pero no. Supongo que también tiene que ver con o sea, por un lado, con trabajar, o sea, que es importante, ¿no? O sea, porque ya la misma dinámica del trabajo en equipo, en grupo, salir, también hay un acompañamiento igual implícito, porque, o sea, sí podría suceder eventualmente, por lo menos pienso yo, ¿no? Que por ahí alguien salte mal, ¿no? Pero digamos, o sea, no le sucedió en concreto. O sea, se da más por ahí esa cosa de la... Pasa también mucho que la gente que por ahí se acerca o a ver o algo y se dan cuenta, ¿no? Por ahí de la temática. Las estampas que repartimos no son solamente, o sea, o claramente relacionadas a esto, a esta problemática, ¿no? También tenemos otras estampas. Pero la gente cuando se acerca está en nosotras también explicarles, sacar algunas dudas, también esta cuestión del oficio, ¿no? Del grabado, de verte haciendo ahí en vivo, en la calle, en una plaza, los acerca un montón. No digo que van a decir, wow, qué bueno, son chicas feministas grabadoras que están haciendo, bueno. Y además también tuvo más visibilidad esta actividad, ¿no? Esta cuestión del grabado en las calles, el grabado feminista, con el surgimiento también del colectivo de artistas gráficas Vivas Nos Queremos, que son las que impulsaron las primeras pegatinas así desde el 2016, creo, 2015-2016. Sí, de forma masiva, porque lo que pegatinamos no son estampas
como nosotras por ahí sí, estampamos y pegamos. Esto ya viene de una gráfica que tiene, bueno, un empuje que, Claro, bueno. que están por todos lados, las chicas estas que forman parte de este colectivo Vivas Nos Queremos, editaron un libro con todas las estampas de diferentes artistas de todos lados, hasta de Latinoamérica, podría llegar a decir. Hay artistas de Brasil, de Colombia, de Chile, bueno, y de toda la Argentina. Y esas estampas, esos afiches viajan a todos lados, viajan y son entregados en rollos grandes para poder pegatinar en tu barrio, porque la idea de esto es, de alguna manera, que se expanda y que se visibilice lo máximo posible, que se animen también a crear imágenes, que se animen a decir, a hablar, a contar, a acercarse a la compañera, y bueno, y de alguna manera ocupar las calles. Entonces, es un poco ese espíritu, ¿no? El que nos lleva también a nosotras tres seguir trabajando juntas. Y siempre el encuentro con la gente, bueno, sí pueden surgir algunas cuestiones, pero nada, hay que explicar, que me parece a mí, como que hay que charlar. Obviamente, si es una persona violenta que te está gritando en la cara, es imposible, ya está, no hay por qué hacer nada por esa persona, o sea, tendrá que serlo esa persona. Claro, Pero bueno, después herramientas y métodos pedagógicos para llegar tenemos. No es que nos apichonamos o que nos quedamos sin decir nada. Bueno, no. Lo mismo pasa en las escuelas también. Por ahí esto Tenés que defender algún proyecto. se da más seguido en las escuelas, porque por ahí hay algunos padres que son más reacios a la idea de que se hable de sexualidad en la escuela. Entonces puede llegar a pasar, ¿no? Una reunión con tal padre o con tal... Bueno, entonces ahí lo que tenés que es sacar toda tu batería pedagógica para poder hablar y contarle de qué se trata el asunto, y en principio es una ley y el cuerpo directivo te tiene que acompañar. Eso es súper importante, que te acompañen, que la escuela esté ¿no? firme en esas cuestiones, y tratar de informar, porque lo que pasa mucho es que no hay información. Ahora por ahí tal vez más, tal vez son los chicos que llevan esta información a la casa y hablan con sus padres o con sus hermanos y hermanas. Entonces, hay que informar. Hay que informar y hay que mostrar las diferentes formas de abordarlo. Pero bueno, no hay que apichonarse en ese sentido. Eli, perdón, me quedó acá para leer un Sí. comentario de Emilia que venía de lo anterior, que dice: es lamentable que las personas que piensan distinto, en vez de arruinar todo este proyecto, no dediquen tiempo en observarlo. Hasta se podría decir de igualar esta forma de expresarse a través del arte. Yo creo que, bueno, eso, por ejemplo, puede tener que ver con si uno piensa en, no sé, alguien que tenga no solo mala predisposición, sino mala onda directa, o lo que es más triste a veces, odio a que otra persona se manifieste de una manera distinta de la que piensa. Por ahí un ejemplo, pero que igual es un ejemplo muy pequeño, pero sí simbólico, es ese que habíamos dicho de los afiches, y decía que hablaban por sí mismos la diferencia entre una poética construida colaborativamente y una intervención hecha a pulmón por personas que quieren compartir un lenguaje artístico acá en Varela, por ejemplo, y además en un lugar que no es un lugar justamente impoluto para que lo vean como si estuviera en un museo, sino un lugar donde hay vendedores ambulantes, donde transita gente, y que después aparezcan estos afiches tapando, y que aparecieron ahí solamente cuando estuvo lo anterior, ¿no es cierto? Claro.
por ahí tiene que ver con esto. Y por otra parte, antes creo que antes de los afiches, había otros afiches, creo que eran políticos, me parece. Un político, sí, no me es acuerdo obvio, quién es era. un lugar. Pero, sí, es un lugar de afiche, pero se interviene, pero bueno, fue bastante particular cómo qué fue lo que lo intervino. Lo sacaron ahora, vi que los sacaron y que, bueno, abajo quedaron los otros afiches, nuestros afiches. Sí, bueno, también, podríamos seguir escribiendo una metáfora pero bueno, sobre. estas cuestiones, ¿no? Yo lo que pensaba es esta diferencia entre, primero, los distintos puntos de vista que siempre son valorables, o lo que puede pasar en una escuela cuando, por ejemplo, una familia, más por ahí en nivel inicial, piensa que, bueno, ¿qué es la ESI o de qué le van a hablar? Y que se acerca genuinamente porque no tuvo ESI, no fuimos educados o educadas así como pudimos, y los que somos profesionales nos formamos, las demás personas como pueden tratan de entender esto, que es tan novedoso. No es novedoso, pero es novedosa la ley. Entonces es lícito, por supuesto, que haya preguntas, cuestiones e incluso algunas opiniones encontradas. Pero hay otra dimensión, me parece la más problemática, y ya tiene que ver con la democracia en general, que es esta idea de que el que piensa distinto ya lo anulás. Es decir, a mí me dijeron pedófilo varias veces por decir, a mí me parece que la ESI es importante, y te sale uno, por ejemplo, en Facebook decir, ustedes porque son unos pedófilos que quieren que los chicos ideologicen. Claro, los haters. Decir, pará, acá haters, así que por ahí en la gratuidad de internet, por ejemplo. Es decir, que esa es la diferencia. Los que tenemos la responsabilidad de formar, educar, tenemos que ser fundamentalmente muy responsables de lo que decimos y con qué herramientas nos acercamos. Es decir, hablar de la ESI no es simplemente, como muchos lo quieren hacer parecer, una ideología de género, ni mucho menos. Es un conjunto de saberes muy, muy articulados, pensados por personas que tienen mucho campo en eso, y que a quienes tenemos la responsabilidad de educar, también nos fue enseñado, sistematizado para poderlo brindar en todos los niveles. Es decir, que una gran riqueza, y que, por supuesto, es muy interesante, y que todo el tiempo aparece al momento de pensar una propuesta como la de ustedes, ¿no? Sí, está bueno poder por eso acercarse que desde lo que uno cuando hace. se dice, algunas personas dicen, no, la ESI, estoy en contra de la ESI, estoy en contra de la ESI. Y decir, ¿pero qué pensás que es? Claro, no el saben, otro no día tienen dejamos, claro. claro, el otro día dejé, con esto sí cierro este comentario. Y también, perdón, Eli, no, lo que quería decir, perdón, era que también lo que pasa mucho, sí. perdón, lo que pasa mucho es que para muchas personas o para muchas familias, la ESI, la educación sexual integral, representa también el replantearse un montón de cosas personales, ¿no? De su propia vida, de sus propias acciones también. Entonces, no sé, que un pibe llegue a tu casa o a la casa y le diga, no sé, a la madre, bueno, hoy hablamos de, no sé, de transgénero, por ejemplo. Y obvio que algunas personas que no tienen la información suficiente, que no fueron educados en eso, se van a sentir de alguna manera con miedo a ver qué le están metiendo en la cabeza a mi hijo. Porque, claro, implica tener que replantearse un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso es como una especie de bloqueo, claro. un impedimento que tenemos a la hora de abordar la ESI en las escuelas. Pero cada vez más, y me ha pasado en la escuela donde yo trabajo, que al principio fue toda una cosa, ¿qué van a hacer las de arte? Como diciendo, bueno, a ver,
obviamente nosotras preparamos proyecto. Eso también. Cuando uno prepara un proyecto tiene que estar bien escrito, tiene que sentarse y poner ahí todo. O sea, obviamente tenés que tener las ganas de hacerlo y de llegar hasta el producto final, hasta lo que quieras lograr con los chicos y las chicas. Y tratar también de tener a cuerpos directivos de tu lado, ¿no? Porque es sumamente importante. Ellos son los que van a estar, los que te respaldan, los que te van a cuidar dentro de la institución si pasa algo, ¿sí? Porque así como nosotros trabajamos la ESI en la escuela, puede pasar que un chico te cuente que fue abusado, por ejemplo. Bueno, la escuela tiene que estar preparada para abordar esos temas, para abordar esas problemáticas, ¿sí? No te puede dejar sola, no te pueden dejar sola, no te pueden, te tienen que acompañar a ese chico y bueno, y poner en contacto a las instituciones que se necesite contactar para acompañar a ese chico y cuidarlo. Entonces, todo el sistema tiene que funcionar bien para poder dar solución a una problemática de este tipo. Entonces, lo importante es formarse siempre, buscar, hay un montón de cosas ahora dando vueltas, hay un montón de talleres, seminarios, busquen. Y estar, conocer, porque a nosotros también nos pasó que bueno, sí, la ESI, bueno, ¿con qué se come la ESI? O sea, yo no tuve ESI en la primaria ni en la secundaria. Ni siquiera tuvimos ESI en el periodo de formación docente. Claro. En el profesorado tampoco fuimos preparados para abordar la ESI. Es una ley que salió en el 2006. Yo arrancaba el profesorado en ese año, por ejemplo. Y no pasaba nada, no había nada, no. Y todo lo que tuvimos que formarnos, lo tuvimos que hacer de manera autogestiva, de manera sí, autodidacta. Y autodidacta. Sí, y a medida que suceden las cosas también, porque por ahí es tipo, uy, se presenta esta situación, se toca tal tema, bueno, y también medio sobre la marcha un poco, digamos, en el sentido de cómo abordar esas situaciones en el aula y demás, por esto mismo de que no estábamos preparados y de que hay que ir formándose todo el tiempo. Claro, y también cabe aclarar que esto refuta estos famosos planteos en relación a ideologizar la educación, que no fuimos formados o formadas, pero sí, por otra parte, porque hay toda una serie de bagajes del sentido común, que si no hay ESI, igual hay otra ESI. Sí. Y bueno, y suceden las cosas, es decir, que las leyes, los proyectos salen en una sociedad para contrarrestar ciertas problemáticas o ciertas cosas, como las que se viven, por ejemplo, en relación a la discriminación, partiendo de ahí, y uno cuando empieza a indagar o a formarse en estos temas, siempre se empieza por el propio recorrido, y uno haciendo esa reconstrucción te das cuenta de cómo fuimos formadas, educadas, en un montón de cosas que se naturalizan y que ahora justamente molestan mucho porque se vienen a cuestionar, pero de una manera dialógica, responsable, no una manera, digamos, confrontativa. En relación a la ESI, lo que quería decir, que justo, lo que quería decir, Eli, no, es que justo se entronca con lo que vos dijiste y me parece que estamos pensando que unos materiales que también dejamos acá en la cátedra, que después los vamos a compartir nuevamente, que es del Ministerio de Educación, de la ESI en todos los niveles, también implica la educación de personas adultas, ¿no? Esto para sacar ese mito que tiene que ver con ideologizar a los niños o a los jóvenes,
y era impresionante la riqueza de la ESI en personas adultas que por ahí están haciendo la escuela, teniendo 60 años, 70 años, y qué enriquecedor que era. Claro. Totalmente. Y tiene que ver mucho con esto lo que decían también de la falta de información, ¿no? La información tiene que circular en las escuelas, en todos los ámbitos. Me quedé hoy pensando con esto lo que decía una estudiante del tema del agua, ¿sí? Si cuando ustedes tenían el agua, si la gente, qué impacto tenía eso, digamos, en el común de la gente que circulaba esos espacios. Y muchas veces tiene que ver con esto de que cuando uno informa, digamos, uno dice, bueno, no es lo que yo pensaba, entonces eso es como que le da una vuelta de rosca, digamos, que permite que no sea, digamos, algo que no se pueda llevar adelante. Así que sí, la verdad que es la información es lo que hace falta, digamos, que circule en las escuelas. Así que bueno. No sé si Néstor tenías algo más como para ir cerrando. Bueno, sí, yo lo que quiero decir que me parece un recorrido súper interesante y una entrada de lectura, se puede decir, a Hebra, porque hay muchísimas cosas que podríamos seguir y espero que tengamos oportunidad de continuar hablando, porque recorrimos técnicas poéticas, formas dinámicas de trabajo colaborativo y también espacios de inserción que son totalmente distintos de los más tradicionales en relación al hacer artístico y que atraviesa dispositivos, lenguajes, cosas y que también puede de esa sustancia gráfica expandirse inclusive a lo que puede ser una intervención urbana y dialogar con un montón de otras poéticas y otras obras que ya están en la historia del arte. Y ni hablar de cómo también empezamos a hablar de espacios de educación alternativos, del trabajo del tallerista, del rol del artista también en la sociedad, y de la ESI. Así que, bueno, yo por mi parte me parece que tuvimos una increíble charla y que, bueno, vamos a dejar, por supuesto, material para que después podamos continuar indagando en relación a estos temas. Y este material grabado va a estar, por supuesto, a disponibilidad de las cátedras del espacio de la práctica. Así que yo quiero agradecerles muchísimo tanto a Cristian como al colectivo Hebra, a las alumnas que pudieron acompañarnos. Saludar también a quienes van a ver después este material y dejar a Hebra que, bueno, que si quiere dar algún cierre o por mi parte quiero decir que estoy totalmente pleno y contento del recorrido que hicimos. Y ahí mandar un mensaje. Yael dice, sí, Yael dice, la felicito por todo lo que hacen, tienen estampas hermosas y es una forma muy llamativa de hablar de estos temas. Bueno, muchas gracias. Bueno, qué bueno. Por mi parte también quería felicitarlas, sí, la verdad que es excelente lo que hacen. Y bueno, la Escuela de Arte siempre saben que están las puertas abiertas como para que puedan acercarse y comentar y trabajar junto con los estudiantes de la escuela y dar cuenta de este maravilloso trabajo que hacen. Así que las felicito por todo lo que hacen, por la fuerza que le ponen, y la verdad que es valorable. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Vamos a terminar gracias por invitarnos y por este espacio que, nada, es sumamente importante también para los y las futuras docentes, saber también de qué manera se puede abordar el grabado y las diferentes temáticas y también las herramientas, qué cosas se pueden usar y de qué manera. Bueno, ojalá tengamos oportunidad de volvernos a encontrar el año que viene, tal vez. Un taller, sí. Emilia también agradece, fue una charla muy enriquecedora.
Bueno, ojalá, sí. Instagram, por si quieren contactarnos. Nancy dejó el Instagram. Bueno. Como el año pasado también el colectivo Grabado Andante, que estuvo en la Semana de las Artes, también se pudo compartir y mostrar un poco lo que implica una suelta de estampas, así que seguramente van a querer ahí meterse en esa cocina y arrasar con sus producciones. Sí, seguramente. Que es algo realmente hermoso. Bueno, también saludamos, por supuesto, a nuestras compañeras Vanessa y Alicia, que bueno, que no pueden estar acá, pero por supuesto siempre están, así que, bueno, terminamos por hoy la clase y muy buenas tardes. Y muchísimas gracias a vos, Néstor, también, gracias por la invitación, obviamente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Néstor. Gracias a todos. Gracias, chicos, gracias, chicas. Hasta luego.